chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la review de un libro que ha sido espectacular. Ya os hablé en otro vídeo sobre Ruta Sepetys, sobre la escritora de Lágrimas en el mar, que es el libro que os traigo hoy. Y os hablé también sobre su libro Entre tonos de gris, que es el que había leído antes, ¿no? El libro que yo conocía ya de esta escritora. Tanto Entre tonos de gris como Lágrimas en el mar están contextualizados o basados en la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que están vistos desde dos puntos de vista distintos. Entre tonos de gris nos enseña la realidad de los Gulag, la realidad pues de cómo se vivió la Segunda Guerra Mundial en la Unión Soviética. Y Lágrimas en el mar nos cuenta la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista de las personas que estaban en el lado nazi, ¿no? En el lado alemán. Pues bien, vamos a ir rápido con la review de este libro o libraco, porque la verdad es que a mí me ha encantado y ha sido un libro lleno de emoción. La verdad es que casi todas las lecturas que se hacen sobre la Segunda Guerra Mundial tienen un alto contenido emotivo, porque obviamente pues están contando la historia personal de muchas personas que sufrieron esa guerra, que fueron víctimas de esa guerra y que cuentan su experiencia, muchos de ellos con muchísimo dolor, ¿no? No es una narración al uso, está narrado por 4 narradores distintos y la lectura es muy sencilla, es muy amena, porque cada página, cada 2 páginas es como un capítulo narrado por una persona distinta. Entonces sí que es cierto que al principio nos podemos llegar a perder un poquito porque no conocemos a los personajes y está cambiando continuamente de uno a otro, pero en cuanto te familiarizas con ellos, lo coges súper rápido. Porque al principio sí que es verdad que te está contando historias de personas individuales, pero después llega un punto en el que son un grupo. Entonces, obviamente, ya es mucho más sencillo entender el rol de cada uno dentro de ese grupo y qué puede estar escondiendo cada uno, ¿no? Este libro se centra en un acontecimiento muy concreto de la Segunda Guerra Mundial que no trascendió para nada. Es decir, que se sabe que ocurrió, pero que no ha habido noticias, ni documentales, ni se le ha dado mucho bombo a ese hecho, ¿no? Estoy hablando del hundimiento de uno de los buques más importantes del ejército alemán. El barco se llamaba Wilhelm Gustloff, ¿vale? Obviamente el nombre es alemán y no me sale a mí la pronunciación, pero os lo voy a dejar por aquí escrito para que sepáis cuál es el nombre, por si además también queréis investigar un poquito más sobre este acontecimiento. La cosa es que este barco se hundió. Es un poco spoiler esto que os estoy contando porque el libro termina con el naufragio del barco, pero bueno, pues desde el principio con el prólogo y con la sinopsis detrás sabemos que el barco se va a hundir y además es que es un hecho histórico, es decir, que no es que yo os lo esté contando, es que ocurrió en la vida real, ¿no? Entonces durante todo el libro nuestros 4 narradores de esta historia van de camino a coger ese barco. El libro es pues todo lo que les va ocurriendo en ese trayecto hacia el barco, ¿no? Y ya finalmente lo que ocurre con el barco. Para que os hagáis una idea, en el Titanic murieron 1514 personas y en el Wilhelm murieron 9000. Era un barco que tenía capacidad para unas 1500 personas más o menos y iba desbordado con 10.000 personas. El Wilhelm llevaba 10.000 personas en su interior cuando se hundió. O sea, imaginaros la catástrofe. Pero es que investigando un poco más, y también porque en el libro viene una guía y un contexto histórico muy completo, la verdad, resulta que en una operación que se llamaba la Operación Aníbal, que puso en marcha Hitler, todo eso lo cuenta en el libro, ¿vale? Lo puso en marcha Hitler para intentar salvar a todos los alemanes posibles de los rusos, ¿no? Pero resulta que los rusos tenían, igual que los alemanes en otras zonas, tenían submarinos colocados en zonas estratégicas para derribar los buques alemanes. Bien, esto justo es lo que le pasa al Wilhelm, ¿vale? Y leyendo este libro descubro que solamente en un año murieron más de 25.000 personas en el Báltico. Nadie habla de las víctimas que murieron en el Báltico o de las víctimas de los Gulag, por ejemplo. A mí me sorprendió muchísimo con Entre tonos de gris porque todos conocemos la historia de los campos de concentración nazis, pero ¿quién habla de los Gulag? Se habla súper poco de ellos, ¿no? Hombre, si te pones a buscar, pues claro que encuentras cosillas, pero es súper común escuchar cosas de los campos de concentración nazi o ver películas de eso o ver libros basados en eso y muy poco común ver libros basados en los Gulag o películas basadas en los Gulag soviéticos o en acontecimientos como este. Entonces, uno de los valores más importantes de Ruta Sepetys yo creo que es que le da voz a todo lo que la historia ha callado, ¿no? Al final es un valor brutal el que tienen esas narraciones porque nos abren pues ventanas de conocimiento muy amplias, como lo que os contaba la semana pasada
con Entre tonos de gris. En cuanto a la narración, os decía que este libro está narrado por 4 personajes distintos. Una es Joanna, que es lituana y enfermera. Ella, bueno, pues fue enviada por su familia a Alemania precisamente para intentar que se librara de los soviéticos, que no pudieran hacerle daño, pero cuando llegó a Alemania pues se encontró en una situación que tampoco era muy halagüeña, ¿no? Y ella emprende el camino hacia el barco, hacia el Wilhelm. Después está narrado también por Emilia, que es una polaca judía, que, bueno, consigue llegar a Alemania gracias a que su padre la envía con una familia para protegerla, pero bueno, pues pasa una serie de cosas que no quiero hacer spoiler, y Emilia tiene que huir también y llegar hasta el mismo barco al que se dirige Joanna. Emilia tiene 15 años y es un personaje que a mí me ha enternecido especialmente, y bueno, por el que yo creo que cualquier lector de este libro va a sufrir un poquito. En tercer lugar está Florian, que es un artista prusiano. Florian tiene un secreto súper bien guardado que no conocemos hasta el final del libro, y también va en busca del Wilhelm, va en busca de salir de Alemania como sea. Y aparte, pues durante todo el libro se nos deja ver que puede ser un desertor, ¿no? del ejército hitleriano. Y bueno, pues durante todo el tiempo en el grupo al que llega, que está Joanna, que está Emilia, hay unas cuantas personas más, pues todos están pensando que es un desertor, que es un ladrón, que puede ser alguien pues, que tenga un lado un poco oscuro. Pero con el paso del libro vamos descubriendo una persona buena que intenta protegerse a sí mismo, obviamente, y en época de guerra yo creo que tiene que ser súper complicado confiar en otras personas o abrirte a otras personas, ¿no? Y vamos descubriéndolo poco a poco conforme él va también conociendo un poquito más a los personajes de su grupo, ¿no? El cuarto es Alfred, es un soldado nazi recién reclutado. Es un niño en realidad, yo creo que... No sé si dice la edad exacta que tiene, pero yo siempre lo he imaginado como un chaval de 19, 20 años como muchísimo, ¿no? Y bueno, pues este chico es un cobarde. De principio a fin, es un cobarde. Lo que pasa es que intenta engrandecerse continuamente con sus cartas y con sus actos, pero no deja de ser cobarde desde que comienza el libro hasta que termina. Y la verdad es que el personaje de Alfred al principio me daba un poco de coraje porque me distraía de la línea argumental básica, pero sí que es cierto que a lo largo del libro ayuda bastante, porque es el que nos aporta datos históricos más concretos, ¿no? Digamos que Emilia, Joanna y Florian van viviendo el transcurso de su viaje y nos narran un poco pues las secuelas de la guerra en las personas y tal, cómo romper familias, como tal, vale. Pero Alfred nos cuenta hechos concretos, ¿no? Nos cuenta, por ejemplo, pues cómo se estaba gestionando esa operación Aníbal, desde su perspectiva, obviamente, pero bueno, nos deja entrever detalles que son bastante útiles a nivel histórico. Cuando terminamos de leerlo, tenemos, por lo menos en esta edición, ya os digo que la edición que yo tengo es la de bolsillo, imagino que la de lujo también estará, pero en esta edición, aparte de que cuando termina tiene un 20 años después, para que más o menos situemos un poco lo que ha terminado ocurriendo, ¿vale? Tiene, lo primero, un mapa actual de cómo queda toda la zona afectada por la Segunda Guerra Mundial, Alemania, Polonia, Unión Soviética. Tiene una nota de la autora en la que nos cuenta pues qué pasó justo después del hundimiento del Wilhelm, ¿no? Cómo termina la Segunda Guerra Mundial, cómo se reorganiza el territorio internacional, ¿no? En fin, pues aquí tenemos más datos que nos ayudan también a saber un poco qué pasó y exactamente con las ciudades en las que nos ha ido centrando la trama o por la que han ido pasando o de dónde vienen algunos personajes, pues nos cuentan qué ocurrió con esas ciudades, ¿no? Y además nos cuentan mucho más sobre el hundimiento del Wilhelm y nos cuentan mucho más sobre esa operación Aníbal tan desconocida de Hitler y sobre todas esas políticas que hubo de intentar salvar a parte de la población, tanto por un lado como por el otro, ¿no? Justo después tenemos investigación y fuentes, que aquí es donde está toda la bibliografía. En definitiva, un trabajo de investigación brutal, que por supuesto estoy segura que otros autores lo hacen con sus libros, pero en este nos lo enseñan y entonces al final es un valor importantísimo porque te hace muy partícipe del proyecto, ¿no?, literario de Lágrimas en el mar. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Os dejo el botón de redes sociales por si aún no me seguís en mis redes. Ya sabéis que en Facebook, Twitter, Instagram
En todas partes soy @LolaHablaSola, así que allí os espero. Todos los días subo contenido nuevo, así que ahí nos vemos. Dadle a like si os ha gustado, suscribiros y nos vemos la semana que viene con un vídeo nuevo. Espero que os animéis a leer Lágrimas en el mar porque es un libro totalmente adictivo. Y además, pues lo que os he dicho, súper emotivo y con muchísimos datos de interés. Así que nada, os dejo aquí la recomendación. Un besito a todos. ¡Adiós!